Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Al igual que otros dirigentes de la oposición, al referirse a los resultados de las elecciones regionales y municipales que estuvieron marcadas por una elevada abstención, Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela, insistió en que no hubo condiciones ni garantías e hizo un llamado a la reflexión. Un silencio claro de los ciudadanos también el día de ayer. Hoy, para nosotros, para los que luchamos por salir de esta tragedia, para reivindicar el esfuerzo y sacrificio de millones de venezolanos, un compromiso aún mayor. Un compromiso que debe encontrar unidos, unificados. A juicio de Eugenio Martínez, periodista especializado en temas electorales, los resultados del proceso deben verse desde diversas perspectivas y subrayó que este evento electoral no cambiará la dinámica del país y que los problemas persistirán. En el voto nacional sí hay sorpresa. El chavismo viene en un descenso sostenido de voto nacional a partir del año 2017 y la oposición, que por primera vez la oposición tradicional vuelve a participar, hay una recuperación importante. El especialista expuso que los comicios son importantes para la oposición para sentar las bases de lo que puede ser la movilización para próximos eventos electorales. En tanto, el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Pedro Calzadilla, presentó una actualización de los resultados y aseguró que de las 23 gobernaciones en disputa, 18 fueron adjudicadas al partido de gobierno y 3 a la oposición. En los estados Apure y Barinas, los resultados aún no son irreversibles, a pesar de que en el primer boletín daba al chavismo como ganador. En cuanto a las alcaldías, Calzadilla anunció que de 335 hasta el momento, 205 se adjudican al partido de gobierno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La mayoría de los gobernadores que obtienen la victoria en este proceso no llegan a tener ni siquiera la mitad de los votos. El llamado abstención, evidentemente, junto con la duplicidad de candidatos de la oposición, tuvo este efecto nefasto sobre el resultado de las elecciones. El politólogo José Vicente Carrasquero evalúa así los resultados electorales de este domingo en Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro ganó 20 de 23 gobernaciones en juego, mientras que la oposición obtuvo triunfos en solo 3 de esos cargos. El analista critica la falta de estrategias políticas para capitalizar victorias opositoras en el país. Lo cierto es que en Venezuela hace rato que no se hace política. El liderazgo opositor deja mucho que desear en términos de su capacidad de armar una estrategia donde todos ellos puedan participar en la derrota de Maduro. Carrasquero considera que el oficialismo demostró que su maquinaria electoral está agotada y que se benefició de la abstención opositora para lograr su triunfo. El chavismo también puso al máximo su maquinaria, demuestra que no tiene ya votantes, que es con esos poquitos votantes que tiene que se puede ganar en un ambiente de discordia, en un ambiente de enfrentamiento que se da dentro del sector opositor. El politólogo José Vicente Carrasquero opina que la abstención seguirá favoreciendo a Maduro, pues, advierte, esta elección demostró que la oposición tiene capacidad para derrotarlo. Gustavo Candoalex, Voz de América, Maracaibo, Venezuela. La alta abstención, que superó el 55% de ciudadanos en las elecciones regionales de Venezuela, así como la participación de la oposición bajo la supervisión de un Consejo Electoral Nacional dominado por el oficialismo, con resultados predecibles, podría también ser el escenario de las próximas elecciones municipales en Nicaragua, según anticipan analistas políticos consultados por La Voz de América. El sociólogo Oscar René Vargas, analista político y cofundador del oficialista Frente Sandinista, explicó que las elecciones en Venezuela refuerzan la voluntad ya existente en la oposición de participar en los comicios municipales del próximo año ante un advertido panorama adverso por el control absoluto del partido de gobierno del Consejo Supremo Electoral. Pero esa voluntad existía desde antes de la elección de Venezuela. Esto lo refuerza y reforzado también por la posición de el obispo Herrera, que es el presidente de la conferencia episcopal, ¿verdad? De participar ellos en un diálogo.
El gobierno de Nicaragua sigue de cerca los pasos del presidente venezolano Nicolás Maduro y otra evidencia de esta situación es que en 2017 Venezuela comunicó a la Organización de los Estados Americanos su salida del organismo a través de una carta. En esa ocasión el gobierno de Venezuela denunció que el organismo se había convertido en el vehículo de intervenciones abiertamente lesivas de los principios y del Estado de Derecho internacional, y de esa misma forma el gobierno de Daniel Ortega denunció el 19 de noviembre la carta constitutiva del organismo hemisférico, acusándolo de injerencista y embajador de los Estados Unidos. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, comentó a medios oficiales luego de anunciar oficialmente esta determinación. Formar parte de estos organismos es parte de la política exterior, pero con dignidad, con respeto de esas organizaciones, de esos organismos a nuestro país. El gobierno de Daniel Ortega emitió a través de un comunicado oficial sus felicitaciones al presidente Nicolás Maduro por lo que consideran una exitosa jornada electoral en Venezuela. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. La encargada de negocio de Estados Unidos en El Salvador, Jean May, anunció su retiro del cargo y una pausa en las relaciones entre ambos países y agregó que la Casa Blanca la envió en junio pasado para establecer un puente que el gobierno salvadoreño decidió no aceptar, y la diplomática explicó los motivos de esta decisión. Y en todo eso realmente no había ni un señal del gobierno de El Salvador que quería mejorar la relación con los Estados Unidos. Y eso obviamente es lamentable. Tras este anuncio, representantes de sectores políticos, sociales y económicos del país expresaron su preocupación por las consecuencias que este deterioro en las relaciones diplomáticas entre ambos países podría tener para el intercambio comercial y para las oportunidades de desarrollo, como explicó el presidente de la Asociación de la Empresa Privada ANEP, Ricardo Simán. Esto es muy desafortunado. El gobierno pone en juego la relación, las exportaciones, la estadía de muchos salvadoreños y las remesas, que tú sabes que las remesas representan el 30% de nuestra economía. La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general por parte del Congreso de mayoría oficialista fueron parte de las acciones que generaron controversia, porque Estados Unidos y la comunidad internacional pidieron el respeto a la gobernabilidad y la separación de poderes en el esquema democrático. La pausa en las relaciones de El Salvador con Estados Unidos también preocupa al director ejecutivo del Instituto de Atención al Migrante INSAMI, César Ríos. Tenemos planes sobre migración laboral que en este momento se están conjugando con una demanda laboral que tiene Estados Unidos, nosotros una oferta. Definitivamente, bajo todo punto de vista, las relaciones de El Salvador y Estados Unidos deben ser cordiales. Tras el retiro de la diplomática Jean May, el consejero Brendan O'Brien asumirá las funciones como encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. En Honduras, autoridades electorales, candidatos y votantes se preparan para participar en las elecciones generales del domingo 28 de noviembre. Y en ese marco se recibe en el país la visita de Brian Nichols, un asistente del secretario adjunto de Estado para el hemisferio occidental de los Estados Unidos, en una clara muestra del interés de ese país en el proceso electoral hondureño. El funcionario estadounidense cumplió una apretada agenda que incluyó una reunión con el canciller de Honduras, Lisandro Rosales, el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, y el jefe de las Fuerzas Armadas, Tito Livio Moreno, así como miembros del Consejo Nacional Electoral y otras instancias civiles. A través de varios tuits, Nichols reiteró la importancia de garantizar elecciones transparentes para beneficio de los hondureños e hizo un llamado para la realización de un proceso libre y pacífico que refleje la voluntad del pueblo. Nichols también sostuvo encuentros con miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y su presidente Juan Carlos Icafi aprovechó la oportunidad para exponer las necesidades del sector. En tanto, y desde la Asociación para una Sociedad Más Justa, un organismo cívico-electoral cuyos miembros se reunieron con el funcionario estadounidense, aseguraron que el mensaje de Estados Unidos reitera su deseo por un proceso electoral pacífico, y su director Carlos Hernández dijo: un mensaje claro es que Estados Unidos está observando el cumplimiento de la normativa, pero también las preocupaciones que hay. Para el experto en política exterior Randolfo Díaz, esta visita es una clara intención de reconocer un nuevo gobierno en Honduras que involucra diversos factores. Sin embargo, le reitero el hecho de que ya ahora tengamos un embajador nombrado, significa que el próximo gobierno va a ser reconocido por Estados Unidos. Y si va a reconocer, cosa que no hizo con Juan Orlando Hernández, si va a reconocer el próximo gobierno y envía a su jefe de la diplomacia latinoamericana al Consejo de Elecciones, a mí me dice mucho. Nichols tiene previsto hoy varias reuniones con diferentes funcionarios del gobierno y otras entidades, y no se descarta un encuentro con el presidente Juan Orlando Hernández. Óscar Ortiz, Voz de América,
Tegucigalpa. 5.000 militares y civiles viven en la base naval de Rota, ubicada en Andalucía, junto a una población local de 30.000 personas. La zona depende del turismo, pero al igual que en el resto del mundo, esa fuente de ingresos se ha visto afectada por la pandemia. El complejo militar contrata trabajadores locales y fuera de la base muchas empresas dependen del personal estadounidense. Esteban Vázquez, originario de México, llegó a Rota hace 4 años para iniciar su propio negocio de tatuajes. Su clientela son principalmente marineros estadounidenses. Incluso con lo del COVID y con los lockdowns, había gente que me llamaba y me decía, oye, ¿estás tatuando? Sí, vente, porque tengo que dar de comer a mi familia. Entonces yo venía y los tatuaba. Al estudio de tatuaje llegan soldados atraídos por el arte de Esteban. El marinero estadounidense Kevin Rodríguez vive en la base, pero al igual que sus compañeros marineros, pasan gran parte de su tiempo libre fuera de la base. Muchos soldados siempre salen a buscar comida afuera, toman bebidas afuera. Me gustan los negocios locales porque sus frutas y verduras son frescas. Los pescadores recuerdan mejores épocas reconociendo que la base ha sido fuente de ingreso desde los años 50. La base naval de Estados Unidos proporciona una capa de seguridad económica que los políticos reconocen, incluidos los de izquierda, como Eugenio Ponce, portavoz de Adelante Andalucía. Que es una cuestión de que hay una economía armada en torno a una base militar, entonces pues la gente la quiere porque les llena la nevera. La base naval de Rota se encuentra aquí desde 1953, para la mayoría de los roteños toda su vida. Alfonso Beato, Voz de América, Rota, Andalucía. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, calificó las elecciones del domingo en Venezuela como viciadas y acusó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de sesgar un proceso cuyo resultado favorezca a su partido, que de acuerdo a las cifras de la jornada electoral le dieron varias gobernaciones, alcaldías y otros puestos contemplados en las elecciones regionales y municipales. A través de un comunicado emitido por el Departamento de Estado, el secretario Blinken reiteró que Estados Unidos mantiene su apoyo a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por varios países, y advirtió que continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas a su alcance para presionar el retorno a una democracia libre y participativa para todos los venezolanos, añadiendo que junto a la comunidad internacional seguirán en ese camino. El régimen de Maduro privó a los venezolanos una vez más de su derecho a participar en un proceso electoral libre y justo durante las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre en Venezuela, dijo el comunicado, y añade, temeroso de la voz y el voto de los venezolanos, el régimen distorsionó enormemente el proceso para determinar el resultado de esta elección mucho antes de que se emitieran las papeletas. El secretario Blinken también subrayó que el gobierno venezolano no detuvo sus prácticas intimidatorias contra los actores políticos y la sociedad civil y continuó criminalizando las actividades de la oposición y sus candidatos, sumando a ello la persistente censura contra los medios de comunicación. Estas elecciones no reflejan la voluntad del pueblo de Venezuela, remarcó el secretario de Estado de Estados Unidos. Más adelante, el comunicado expresó las felicitaciones a los partidos políticos y candidatos, así como a los votantes que decidieron participar en este proceso a pesar de sus fallas, para decir textualmente, preservar y luchar por un espacio democrático tan necesario. Finalmente, el secretario Blinken hace un llamado al régimen de Nicolás Maduro para que cese su represión y permita que los venezolanos vivan en el país pacífico, estable y democrático que merecen y que han buscado durante mucho tiempo. Estados Unidos apoya a todos los venezolanos que luchan con valentía por construir un futuro mejor para su país, destacó. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Mientras los estadounidenses se preparan para reunirse en familia y con amigos en el feriado del Día de Acción de Gracias, que es este jueves 25 de noviembre y una de las tradicionales celebraciones en el país, autoridades de salud continúan presionando para que más ciudadanos se vacunen contra el COVID-19 y alientan para que todos los adultos ya inmunizados reciban una dosis de refuerzo. Se espera que los estadounidenses viajen a niveles prepandémicos esta semana y el proceso de vacunación es el responsable de esto debido a que muchos se sienten seguros de emprender viajes y planificar celebraciones. El Día de Acción de Gracias es oficialmente para Estados Unidos el inicio de la temporada navideña y se asocia con las compras y un fuerte impacto en la economía del país. Sin embargo, las tasas de infección por COVID-19 están aumentando en el país y los funcionarios de salud esperan que las tasas de vacunación y protección avancen con esta medida.
Sin embargo, algunas de las estrategias para aumentar las tasas de vacunación se encuentran con obstáculos. La administración Biden manifestó que detendría por ahora los planes para implementar un mandato de vacunación en el lugar de trabajo para empleadores con 100 o más trabajadores, en espera de una impugnación judicial, y la semana pasada el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó una ley que impone multas a empresas y hospitales que requieren a sus empleados estar vacunados contra COVID-19 sin alternativas. Disney World en Orlando, un gran empleador en el estado de Florida, suspendió su política de vacunación de sus trabajadores y el gobernador DeSantis reaccionó al anuncio. Creo que es algo que marcará una gran diferencia para muchísima gente. Estamos respetando la libertad individual de las personas en este estado. Según algunos expertos, los esfuerzos de la administración Biden para vincular al empleo con la vacunación se ha convertido en un tema político, y el doctor Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, se refirió a este tema en declaraciones en el programa Face the Nation de la cadena CBS. Ahora, lamentablemente, se ha convertido en una lucha política a nivel nacional. Verán algunos gobernadores tratando de posicionarse en este tema, como ha ocurrido en Florida, y verán al gobierno federal, la administración Biden, ahora luchando contra esos estados. Dijo, si bien continúan los esfuerzos para aumentar el número de vacunados, algunos mandatarios están dispuestos a flexibilizar las reglas sobre el uso de mascarillas. Por ejemplo, la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, aseguró que el mandato de la ciudad sobre mascarillas para interiores se levantaría esta semana. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. La curva de nuevos contagiados por COVID-19 en Estados Unidos experimenta un repunte luego de semanas de relativa estabilidad, una alteración que preocupa a las autoridades sanitarias a medida que el país se adentra en los meses más fríos. Según advierten los expertos y según se ha comprobado en el pasado, el COVID-19 y sus variantes tienden a propagarse con mayor facilidad cuando las temperaturas descienden, sencillamente porque la gente se reúne en lugares cerrados con poca ventilación y donde el riesgo de transmisión es mayor. Con el objetivo de proteger a sus ciudadanos y para evitar posibles saturaciones en los hospitales por un aumento insostenible de casos COVID-19, las autoridades sanitarias en Estados Unidos ampliaron el porcentaje de población elegible para recibir las dosis de refuerzo de la vacuna, y la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la doctora Rochelle Walensky, ofreció detalles acerca de esta decisión. Los datos de seguridad evidenciaron que los eventos adversos y graves después de una dosis de refuerzo son raros y en general las personas tuvieron menos reacciones después de su tercera dosis que después de su segunda dosis. Estas últimas acciones de los CDC subrayan que las vacunas de refuerzo son una herramienta importante de salud pública para fortalecer nuestras defensas contra el virus. La doctora Walensky aseguró que a pesar de estos avances en el proceso de vacunación, la prioridad absoluta continúa siendo la de inmunizar a toda la población mayor de 5 años, edad a partir de la cual los estadounidenses pueden recibir las vacunas. Sin embargo, y pese a las innumerables facilidades a su disposición para recibir una vacuna segura, eficaz y gratuita, más de 60 millones de ciudadanos continúan rechazando el antídoto. Esta situación en ocasiones provoca la frustración y desesperación entre la comunidad sanitaria estadounidense, quienes no pueden comprender el inmenso rechazo a las vacunas luego de meses de angustia y congoja cuando el mundo no disponía de un antídoto. Ante este complejo escenario, desde la administración Biden continúan ejercitando nuevas acciones para incrementar el porcentaje de estadounidenses vacunados. Estrategias que van desde la concientización sobre la importancia de las vacunas hasta los mandatos de vacunación que empujan a millones de trabajadores a recibir los antídotos. En los últimos días, el país registró un pico en la curva de nuevos infectados, con un promedio de 93.000 nuevos contagiados diarios. Consecuentemente, la cifra de hospitalizados y fallecidos también aumenta paulatinamente en una nación duramente golpeada por la pandemia del COVID-19 y que ha provocado la muerte de más de 770.000 personas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.